Televisiete presenta, entre alfombras de pino y aserrín, aroma de incienso y corozo, morados cucuruchos y fieles devotos, el cortejo procesional de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, con el patrocinio de... Entre alfombras, morados cucuruchos, aroma de incienso y fieles devotos, Jesús Nazareno de las Tres Potencias a su paso por el Cerrito del Carmen. Ya volvemos. Buenas tardes al pueblo de Guatemala en esta transmisión especial que a través de Televisiete realizamos este lunes santo 18 de abril. Es esta la primera calle que divide la zona 1 de la zona 6. Estamos justamente en medio de estas dos zonas, el arranque de una y el arranque de la otra. Hoy acompañado con el padre Manuel Abad. Buenas tardes, padre. ¿Cómo le va a usted? Carlos, buenas tardes, gracias. Y gracias a todos ustedes, amigos televidentes, por seguir hoy al Canal 7, a la televisión guatemalteca, que con gusto presta este servicio para que nos sintamos inmersos en esta Semana Santa, en este tiempo de fe y de devoción. Fortalecer nuestras transmisiones a través de cada una de las frases de apoyo que encontramos en las calles, en las avenidas, a lo largo de nuestras transmisiones, pues es parte de lo que nos invita a continuar año con año y día con día en esta Semana Santa. Padre, yo le hacía una pregunta fuera de cámara, lunes santo, ¿por qué lunes santo? ¿Tiene alguna significancia o alguna razón para poderle llamar lunes santo a este lunes santo de la Semana Santa? Así es, Carlos. Importante la pregunta porque la liturgia trata siempre de prepararnos a los momentos centrales y puntuales de nuestra fe. Así como ha sido toda la Cuaresma una preparación para vivir la vigilia pascual, el triunfo de Cristo resucitado, de igual manera estos últimos días, lunes, martes, miércoles santo, jueves santo, nos van preparando con mayor intensidad. Y es en este tiempo que la liturgia nos enmarca a vivir con santidad estos días. Por eso, Semana Santa. Y las lecturas bíblicas de estos días, la liturgia, curiosamente se centran en la persona de Judas, porque la iglesia siempre le sorprende que uno de los 12 fue precisamente quien traicionó al maestro, subrayando que nosotros debemos tener el cuidado de no fallarle al Señor, de no traicionarle con el pecado. Así que siempre es un esfuerzo evangelizador que hace la iglesia a través de la Semana Santa. Padre Manuel, debemos entender entonces que nosotros debemos de tener mucho cuidado porque la tentación siempre está ahí, latente, pero debemos de fortalecernos en nuestra fe para no traicionar precisamente a nuestra iglesia, ni nuestra fe, ni nuestra creencia. Efectivamente, a Jesucristo, sobre todo, evidentemente, debemos de evitar caer en aquella tentación. Siempre es sorprendente que uno de los que estuvo con él, que escuchó sus enseñanzas, que le acompañó en sus milagros, fue aquel de esos 12 que precisamente le falla, le traiciona. Y nosotros lo hacemos también al caer en pecado. Por eso la invitación es a la conversión, a transformar nuestras vidas, a que vivamos alejados de la oscuridad y de la tiniebla del pecado y que caminemos en la luz de Cristo. Gracias, Padre. Tenemos una razón para estar ubicados hoy aquí en esta primera calle, en medio de las zonas 1 y 6. Y es que el Señor de las Tres Potencias de la parroquia de la Santa Cruz se acerca ya, estará pronto aquí frente a la iglesia de Candelaria, de donde el jueves próximo saldrá otro de los nazarenos que recibe una gran devoción en nuestra Guatemala, el Nazareno de Candelaria, que será el rey del día jueves, la mañana del jueves, en esta ciudad capital. Un recorrido inmenso de el Nazareno de Candelaria, pero hoy estamos ocupándonos de Jesús, de la parroquia, el Señor de las Tres Potencias, que pronto
estará con nosotros. El Señor de las Potencias, de las Tres Potencias, también tiene un largo historial. Y hoy tenemos, entiendo, con nosotros a un historiador, ¿no es así, padre? Efectivamente, un gran historiador que nos acompaña, que también hará ese aporte tan importante para que también estemos conocidos de la historia que también está alrededor de todo lo que hoy vamos a vivir. Entonces, en breve, el profesor Juan Alberto Sandoval nos dará algunos datos importantísimos que van acrecentando nuestro acervo cultural. De esa manera, cada uno de nosotros va aprendiendo un poquito de lo que es la historia bíblica, de lo que es en sí la razón de nuestras procesiones en esa catequesis, y además vamos profundizando en nuestra historia, porque en nuestras raíces está nuestro presente y positivamente también nuestro futuro, padre. Efectivamente, así que estamos invitados a vivir de una manera espiritual y con profundidad, porque cada uno de estos cortejos procesionales también son una invitación a que hagamos nuestro un caminar que no sea solamente en estos días, sino un caminar de un verdadero discipulado, es decir, de un seguimiento de Jesús. Así como hoy muchas personas siguen a estas imágenes, al Nazareno hoy, también nosotros estamos llamados a ser unos seguidores, unos discípulos de Cristo en todo el año, en toda nuestra vida, un seguimiento radical y constante que marque un antes y un después y nuestra vida sea una seguidora de Cristo. El año de 1776 es prácticamente el arranque de esta Guatemala de la Asunción, y podríamos hablar que allá en la parroquia vieja, la parroquia de la Santa Cruz, es ahí donde en el año de 1620, en esa ubicación más o menos, se habla por primera vez de la posibilidad de la existencia de una ciudad en estas latitudes geográficas. Pero será un poquito más adelante cuando tengamos la posibilidad de que Juan Alberto Sandoval nos amplíe de una manera docta y concisa todos estos aspectos que son inherentes al lugar donde nosotros nos encontramos esta tarde. Así que, padre, creo que tenemos un mensaje especial, ¿verdad? Y vamos a ir a ese mensaje y volveremos con nuestra transmisión. Muy bien, nos sorprenden aquí en medio de una gran cantidad de personas que nos llaman la atención también y nos dicen, nos apuntan cosas que son realmente interesantes. Nos traían a la mente de nuevo el hecho de que la semana recién pasada en la iglesia de la parroquia se llevó a cabo una ceremonia donde se impuso la Orden del Quetzal en el estandarte de la procesión, que no tarda en llegar y lo vamos a ver exactamente ahí. Aparte de ello, la Orden del Quetzal se ha otorgado al barrio de la parroquia, y otro de los actos o de los puntos importantes en este mismo acto fue el declarar patrimonio cultural intangible de la nación a la música de las marchas fúnebres procesionales. Eso sucedió el miércoles recién pasado. Estimados amigos televidentes, tengan todos muy buenas tardes en este lunes santo, el lunes más grande de todos los lunes del año, al transmitir la televisión guatemalteca desde los espacios fundacionales de la nueva Guatemala de la Asunción, en las faldas del Cerrito del Carmen, lugar primigenio de esta ciudad que hoy nos acoge, al presenciar el paso de una de las procesiones más antiguas y más cargada de tradición de nuestra Semana Santa guatemalteca. Les damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a que nos acompañen en esta transmisión histórica, porque la ciudad, a través de estas tradiciones, muestra al visitante local y al extranjero la grandeza de su historia, la grandeza de su pasado, pero también la grandeza de sus habitantes, que le dan vida a estos espacios citadinos a través de estas maravillosas expresiones de fe. La procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias se origina un lunes santo de 1896
cuando los vecinos de este barrio reciben los bienes de la extinta orden de la Escuela de Cristo, que había sido demolida por instrucciones del Supremo Gobierno Liberal, y la iglesia le procura a estas imágenes una nueva casa de veneración, significando a partir de ese momento la presencia de este hermosísimo Nazareno que preside la procesión la tarde del Lunes Santo. Tarde de gratos recuerdos que nos traen a la mente nombres de insignes vecinos de este barrio, como el licenciado Miguel Ángel Asturias, el expresidente de Guatemala, don Rafael Carrera Turcios, que fueron personajes que escribieron la historia de Guatemala, pero que también observaron el paso de esta imagen nazarena con la cruz a cuestas cuando es procesionada por estas calles empolvadas y cargadas de historia del primer barrio de la Nueva Guatemala de la Asunción. Verlo movilizarse en las calles de la ciudad, llevado en hombros por sus devotos, significa para los vecinos de la Nueva Guatemala de la Asunción un regocijo que nos encamina jubilosos hacia la gran celebración del Tríduo Pascual. Es la imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias cargando su cruz la que nos marca el camino para la celebración de ese gran Tríduo Pascual, que es la finalidad de toda esta celebración y a la cual nos conducen estas imágenes que encierran en sí mismas todo el mensaje del Evangelio y que son por sí mismas un elemento didáctico de catequización. Desde esta calle de Juan Chapín, calle antigua de la Nueva Guatemala de la Asunción y primera calle, desde donde se trazara la nueva ciudad, reiteramos la bienvenida a esta inolvidable transmisión que quedará para todos ustedes y para nuestros amigos televidentes en el extranjero a través del canal 429 de DirecTV, las impresiones de este maravilloso barrio que en esta procesión se proyecta al mundo y a Guatemala. Como hemos apuntado con anterioridad, muchísimas personas se dan cita en este lugar y en todos los lugares por donde la imagen de Jesús de las Tres Potencias hace un recorrido desde hace muchísimos años. Es importante conocer algunos aspectos acerca de esta imagen, pero lo que provoca en sí la imagen, lo que nace en el corazón de quienes le ven en su paso procesional, es algo importante de conocer. Así que, Padre Manuel, esa naturalidad del rostro provoca una reacción en nosotros y a veces nos es un poco difícil poder expresarlo. Usted, con su capacidad y en su calidad de pastor y de rector espiritual, podría ayudarnos a encontrar el significado de lo que provoca, de ese sentimiento que provoca la imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Gracias, Carlos. Evidentemente entramos aquí a un campo espiritual, pero me hace pensar con esto que usted acotaba, precisamente el texto bíblico, cuando Jesús una vez es negado 3 veces por Pedro, Jesús vuelve y lo observa. Y aquella mirada de Jesús hizo que San Pedro saliera y llorara. Provocó en él ese sentimiento, podríamos decir, de culpa al reconocer sus pecados. Esa mirada en San Pedro suscitó el arrepentimiento precisamente de la negación. Y esa mirada de Jesús no era una mirada de yo te condeno, sino de yo te perdono. Hoy, cuán importante es la reconciliación entre nosotros guatemaltecos, unas miradas de perdón, cambiando las miradas de odio, que podamos vernos entre nosotros como hermanos y no una mirada de rechazo, ni de odio, ni de rencor, sino como la mirada del Maestro, una mirada de perdón y una mirada de reconciliación. Que podamos establecer una sociedad de manos que se estrechan y de brazos que se entrelazan y de voluntades que se unen, porque a la mirada y al paso del Maestro se suscita en nosotros el anhelo de la reconciliación y de una sociedad justa
y cristiana, Carlos. En el mensaje de las santas procesionales de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, encontramos unos cuantos párrafos que nos recuerdan a Juan Pablo II, nuestro amado Papa, que con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en París en el año de 1997, nos presentó una exhortación muy importante para la vida cristiana. ¿Dónde encontramos a Jesús para conocerlo, servirlo y predicarlo? ¿Dónde está Jesús en el mundo moderno, en este siglo XXI? Las tres, precisamente, procedamos al Señor de las Tres Potencias. La cámara ahorita nos muestra esos tres rayos que salen de la parte de atrás de precisamente la corona de espinas, que nos hacen pensar en esas tres potencias, pero a la vez nos hacen pensar en las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Parecía importante, y también que está inspirada la alegoría del anda en el texto de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42. Y por eso al frente dice, ¿dónde vive, Señor? Es la pregunta de aquellos primeros discípulos, que eran discípulos de Juan el Bautista, y que después del testimonio, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dejan al Bautista y siguen al Maestro. Él se voltea y les pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y la respuesta de ellos es, ¿dónde vive, Señor? Vengan y lo verán. Y a partir de eso se inicia un discipulado, es decir, un seguimiento de Cristo. Qué lindo, porque es precisamente a eso a lo que estamos invitados: seguir a Jesús, ir detrás de sus pasos, y como Él ser capaces de llevar la cruz. Como es del Evangelio de San Juan, recordamos que ese evangelista es recordado por el águila, quien también es parte del cortejo procesional, y en la parte de atrás está la Eucaristía, porque como ya nos leía Carlitos, esa pregunta del Papa, ¿dónde lo encontramos hoy? Obviamente en la Eucaristía, y por eso en la parte de atrás del anda está ese recordatorio a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero también está en el pobre, está en el enfermo, está en el necesitado y el encarcelado. También ahí encontramos esa mirada del Señor que nos observa. Encontraréis a Jesús allí donde los hombres sufren y esperan, en los pequeños pueblos diseminados en los continentes, en las grandes metrópolis donde millones de seres humanos viven como extraños. Jesús vive junto a nosotros, en los hermanos con los que compartís la existencia cotidiana. Jesús es la palabra del Padre, donada a los hombres para desvelar los rostros de Dios y dar sentido y orientación a sus pasos inciertos. Jesús vive entre nosotros en la Eucaristía, en la cual se realiza de modo total su presencia real y su contemporaneidad con la historia de la humanidad, iluminados por la palabra y fortificados con el pan de la Eucaristía. Estáis llamados a ser testigos creíbles del Evangelio de Cristo, que hace nuevas cosas, todas las cosas. Una de las tradiciones que el barrio ha conservado y que ha recogido precisamente tiene que ver con la mirada de esta imagen y la impresión que esta causó cuando la tarde del 28 de septiembre de 1884, en su diáspora, desde el templo destruido hasta la parroquia vieja de la Santa Cruz, esta imagen causó a los vecinos que la recibían como su principal e insigne morador, acompañada de la imagen de la Escuela de Cristo, que presidió durante 200 años el oratorio. Y esto generó una tradición cada lunes santo a partir de 1896, cuando nuestros padres nos llevaban a la Avenida de los Árboles a ver de cerca el rostro de Jesús en su retorno después de haber llegado hasta el centro de la ciudad. De ahí que al proveerle a esta imagen una nueva casa de veneración, también tenemos un punto desde donde se escribe la historia de Guatemala a finales del siglo XIX. Es la única imagen
a la que se le destruye el templo y se le provee una nueva casa en este antiguo barrio. Viene a colación la alegoría de las andas. Probablemente los vecinos de este barrio que hoy ven en este nazareno que es procesionado a su principal e insigne morador, encuentran también en él un consuelo espiritual, encuentran en él al amigo, al compañero, al hermano, al que visitan todos los viernes en su capilla, en el lugar en donde él reposa todos los días del año para recibir las súplicas, las cuitas de sus devotos que le buscan y que le visitan en la parroquia de la Santa Cruz. Los ángeles adorando la Eucaristía en la parte de atrás es también el símbolo de la presencia real de Cristo hoy entre nosotros. Hoy la invitación es a vivir nuestra Eucaristía. ¿Cuántos viven la Eucaristía solo en este tiempo de la Semana Mayor? Se acercan solo para el Domingo de Ramos y no le buscan durante todo el año. ¿Cuántas veces hemos dejado al Señor presente hoy ya en tantas capillas de adoración perpetua en nuestro país? ¿Cuántos milagros eucarísticos son registrados ya por la historia y que han confundido a la ciencia, sin poder dar una respuesta desde el instrumental precisamente de la técnica y de la ciencia de hoy? Pues son realidades que desbordan a lo que la ciencia puede explicar, pero obviamente expresan la realidad de un Dios cercano, de un Dios entre nosotros, al cual tú, amigo televidente, estás invitado a seguir, estás invitado a buscar. Qué preciosa esta labor de la televisión, porque llega a ti un mensaje a través de imágenes, pero que obviamente tiene todo un contenido espiritual para que nuestra vida sea una más constante cercanía a Jesús, una búsqueda más intensa. Es que solo cerca de Él podemos dejar atrás el pecado, podemos vivir intensamente la conversión. Esta imagen que presenta también lágrimas de sangre es también expresiva para un pueblo que hoy ha visto tanta sangre derramada, para un pueblo que hoy ha visto a tantos que han acabado sus días de una manera violenta. Hoy en Jesús transforma nuestra linda Guatemala. Y una vez conocemos dónde vive Cristo, en medio de nosotros, debemos ser testigos en el mundo de ese encuentro personal con Él. Un cristiano es esa vela que se debe colocar en un candelero para iluminar, para esparcir la luz de la verdad. Pero la invitación va más allá. Se dirige a divulgar y construir el reino, ser misioneros en la vida diaria, desde la familia hasta el trabajo y en todos los espacios en el que un cristiano se desenvuelve. Es la invitación final de este mensaje: no ocultar la vela, convertirnos en efectivos mensajeros de la buena nueva y formar parte de la salutación que desde el profeta Isaías proclama la dicha de ser portadores y propagadores de la buena nueva.
Cierra el adorno, ahora que como me conocisteis, proclamad el Evangelio. Tiene una lógica el camino del discipulado que lleva al apostolado, es decir, a la proclamación de la buena nueva. Es impensable que una persona que haya conocido a Jesús no lo proclame a su vez, no hable de él, no brote de su vida misma el ser como Jesús. Es impensable que alguien que le conoce no hable de él, no lo proclame. Este paso de la imagen entre la multitud nos hace pensar ese paso de Jesús precisamente en nuestra vida, que no puede pasar ignorado, que no puede pasar desapercibido, sino que debe de dejar una impronta, una huella en nuestros corazones. Ese paso de Cristo por las calles me hace pensar en el paso de Cristo en mi vida, al cual yo debo abrir mi corazón, al cual yo debo permitir que entre, porque dirá el texto del Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo. Expresiva esta toma, porque vemos a los cucuruchos, hombres que con ojos cerrados hacen de este acto externo una acción interna, un recorrido espiritual de conversión y de búsqueda del Señor. Mientras la imagen del Nazareno de las Tres Potencias se adelanta por esta primera calle, nuestras pantallas se llenan e iluminan con la presencia del rostro de la Dolorosa, que ahora llena también nuestros corazones. María, quien va detrás del Señor. Santa María, Madre, que estuvo con el Señor en todo momento. Qué mejor modelo que ella como discípula. Ella con este precioso atuendo rojo que hoy luce de una manera maravillosa, y en la parte de atrás está el corazón atravesado por el puñal. Es aquella que siguió al Señor precisamente desde antes que naciera, porque acepta en su vida el plan de salvación. Y ese primer punto nos hace pensar: yo he aceptado el plan de salvación de Dios para mi vida. Como María he sido capaz de decir sí, como ella le dijo al ángel: he aquí la esclava del Señor. ¿Puedo acaso yo también, como ella, seguir el proyecto que Dios me ha trazado? ¿O en el ejercicio de mi libertad, será que seré capaz de decirle no al proyecto de Dios? Cada uno de nosotros lo sabe en su corazón si es verdadero discípulo, porque ella le acompaña en el primer milagro, en las bodas de Caná. Ella le acompaña en esa vida pública. Ella le acompaña además en los momentos de la pasión. Y a la hora que todos escapan, a la hora que solo queda el discípulo amado, ella con unas pocas mujeres tienen el corazón ardiente, el corazón firme al pie de la cruz. Ella no escapa, ella no huye del dolor, está allí en el dolor. Ella es modelo porque pudo haber exigido y reclamado al ángel que le había anunciado que iba a ser rey, pero ella no reclama, ella no protesta, ella asume. Y como había profetizado aquel hombre Simeón, sabemos que ese puñal siempre en las imágenes recuerda esas palabras proféticas. Las palabras proféticas del dolor que significaría decir sí.
La alegoría del anda recuerda los misterios del rosario que al final concluyen con esas tres advocaciones a la Virgen como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. La Trinidad ha vivido en ella, la Trinidad ha ejercido en ella de tal manera que ella es instrumento, y por eso el Cordero está al frente, que esta toma maravillosa nos permite ver ahí sobre este cojín el Cordero y la madre que le acompaña. El ejemplo de María es de una discípula que sigue al Señor hasta la cruz. ¿Cuántos discípulos al momento de la cruz escapan? ¿Cuántas veces cristianas y cristianos ante el momento de la prueba escapamos? Pero María no. María no huye. María sigue firme en el camino. Guatemaltecas y guatemaltecos, sigamos en el camino. No nos rindamos ante la muerte. Construyamos con fe. Madre, modelo de seguidora de Cristo, ayúdanos, acompáñanos, para que como tú en un camino espiritual al lado de la Santísima Trinidad, también nosotros caminemos con firmeza en medio del dolor hacia Jesús. Los puntos de referencia para asistir a esta procesión son los siguientes. A las 17:20 horas, Parque Isabel la Católica. 16:45 horas, Templo de la Recolección. 18:30 horas, Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. A las 20 horas la procesión estará en la antigua Escuela de Cristo. 20:50 horas, Palacio Nacional. 22:15, Templo de la Merced. 23 horas, Avenida de los Árboles, para hacer su ingreso a las 24 horas. Las próximas transmisiones especiales
de Canal 7 serán el Jueves Santo 21 de abril a las 8 horas, procesión de Cristo Rey a su paso por la avenida Juan Chapín. Viernes Santo 22 de abril, 7:30 horas, procesión de la Merced de la Iglesia de la Merced, Antigua Guatemala. Viernes Santo 22 de abril, 14 horas, descendimiento Jesús sepultado, Iglesia de San Felipe de la Antigua Guatemala. A las 15 horas llegará hasta ustedes la procesión de Jesús sepultado de la Iglesia de San Felipe en la Antigua Guatemala. Y a las 20 horas tendremos la transmisión especial de la procesión de Jesús sepultado de la Iglesia de la Escuela de Cristo de la Antigua Guatemala a su paso por San José Catedral. La televisión guatemalteca, a partir del Jueves Santo 21 de abril por Canal 3, les llevará hasta sus hogares a las 12 horas del Jueves Santo 21 de abril la procesión de Jesús del Perdón de la Antigua Guatemala, y el Viernes Santo 22 de abril a las 11:30 horas la procesión de Jesús de la Merced en la Nueva Guatemala de la Asunción. Viernes Santo 22 de abril a las 17 horas el paso de la procesión del Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo por Santa Iglesia Catedral Metropolitana. A las 19 horas procesión de Jesús sepultado, Templo de la Recolección. Y a las 20:45 horas del Viernes Santo 22 de abril el paso procesional del Cristo yacente de la Iglesia del Calvario. El Domingo de Resurrección 24 de abril a las 11:30 horas llegará hasta sus hogares la transmisión del paso de la procesión de Jesús resucitado de la Iglesia del Calvario a su arribo a la Plaza Central. Seguidamente, a las 12 horas, la Santa Misa de Resurrección desde Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Los invitamos a que mañana por Canal 11 vean las transmisiones especiales a partir de las 9:45, la Santa Misa Crismal, que se transmitirá desde Santa Iglesia Catedral Metropolitana, y en horas de la noche, a las 19 horas, la unción del Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo. Vamos a trasladar la señal hasta un punto cercano aquí en el Cerrito del Carmen, por donde se ha transmitido hasta ustedes esta procesión, a nuestros compañeros, a Carlos de Triana y al Padre Manuel Abad. Adelante, compañeros, por favor. Muchísimas gracias al profesor Juan Alberto Sandoval. La transmisión está a punto de finalizar y solo queremos reafirmar nuestro propósito de servirles a través de la televisión guatemalteca, sus distintos canales, que están comprometidos también a llevarles a ustedes más de esta Semana Santa aquí en la ciudad capital. Recordamos que mañana, Padre, a las 10 de la mañana estaremos en la Catedral Metropolitana. Así es, gracias entonces por haber seguido esta transmisión, gracias por estar con nosotros, y como sacerdote agradezco a la televisión Canal 7, la televisión guatemalteca, que ha transmitido esto para cada uno de sus hogares y corazones. Y ahora con gusto voy a dar la bendición a todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias. Entre alfombras, morados cucuruchos, aroma de incienso y fieles devotos, Jesús Nazareno de las Tres Potencias a su paso por el Cerrito del Carmen. Ya volvemos.